La iglesia se divide en dos partes. Que eso es por lo que mucha gente no entiende lo que está pasando. Está la iglesia activa y la iglesia pasiva. Cuando alguien no entiende esa distinción, no puede entender nada de lo que está pasando en la iglesia ni de lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Si no entiendes la diferencia entre iglesia activa y iglesia pasiva, no entiendes ni puedes entender lo que está pasando. ¿Qué es la iglesia activa? La iglesia activa son los pastores que cuidan de las ovejas. Cuando Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos, no se refiere a los pastores, se refiere a las ovejas. Por eso Jesús, cuando habla de los últimos tiempos, dice, no temas, pequeño rebaño, porque mi Padre se ha dignado daros el reino. Está hablando de las ovejas, no está hablando de los pastores. Al contrario, cuando habla de los pastores, en Ezequiel 34, si no me equivoco, 36, ya no me acuerdo, dice, hay pastores que no cuidan de mis ovejas, que se comen a las gordas, que las trasquilan de la lana, porque nada más les interesa la lana, que las dejan a merced de los lobos, que no curan a las enfermas, que las dejan hacer lo que les da la gana. Bueno, pues yo mismo voy a juzgar a mis pastores. Déjenmelos tranquilos, no les corresponde a usted juzgar a los pastores. Porque el dueño de los pastores, el amo de los pastores, el amo de los viñadores soy yo, no son ustedes. Si ustedes son las ovejas, no son los pastores. Pues déjenme a los pastores, pero yo los voy a castigar. Yo les voy a pedir cuentas a cada pastor de las ovejas que le encomendé. ¿Sí? Así que hay de esos pastores, ¿sí?, que no cumplieron con su deber de cuidar a las enfermas, de protegerlas de las lobas, de no dejar que se perdieran, de no buscar a la perdida. Entonces, hay de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando eso suceda, cuando los pastores en su mayoría ya no cumplan, va a ser el tiempo más hermoso de la iglesia, porque yo mismo voy a guiar a mi iglesia. Cristo mismo va a guiar a la iglesia. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo y a través de la Virgen María. Después él personalmente, pero al principio a través de la Virgen María y del Espíritu Santo, que es lo que dice Luis María Griñón de Montfort, que los últimos tiempos van a ser los más hermosos, porque la Virgen María va a venir con misericordia, poder y gracia a preparar la segunda venida de nuestro Señor. Pero como ya nadie cree ni en la segunda venida, ni en la Virgen María, ni en el reinado de Cristo, no están entendiendo nada. No están entendiendo nada. Está todo al revés. Están llenos de mundo, llenos de ideas, y se creen lo que dice Trump, que va a venir una era de la era dorada, y lo dice también Milei. No va a venir ninguna era dorada, va a venir puros desastres. ¿Qué era dorada? ¿En qué basas para venir? En la tecnología, en la ciencia, en el progreso, en el poder, en el dinero. Pues no va a venir ninguna era. Todo eso va a venir el colapso. Y cuando venga, todos aplaudimos. Claro que si tú estás pegada a la tecnología, al dinero, a tu carro, a tu casa, a tus posesiones materiales, tú vas a sufrir, pero la culpa la tienes tú. La culpa la tienes tú. Te vas a parecer al simio, ¿sí?, a los monitos, como los cazan en África, que les ponen, agarran un coco y les ponen arroz adentro del coco, meten la mano para agarrar el arroz y quiere salirse y escaparse, y ya no puede porque tiene el arroz agarrado y no suelta el arroz. Que así atrapan a los monos. Pues tú estás pegada a tu dinero, a tu negocio, a tus asuntos, a tu herencia, a tu casita, a tu carro. Te va a quitar Dios todo. Todo te lo va a quitar. Pero si tú no estás apegado a eso, si no es tu vida centrada en eso, no te va a preocupar nada. Como le sucedió a una señora, esto fue un sueño, pero es un sueño real, o sea, soñó que venía un terremoto, que veía que se abría la tierra y se tragaba hasta los camiones y todo se los tragaba, y ella se escapaba y huía a la montaña. Y dice, no había lugar donde esconderse más que una cabañita hecha de palos. Llega una señora y está ahí torteando en un comal, ¿sí? Y le dije, señora, fíjese lo que me pasó. Pues, ¿qué te pasó? Pues fíjate que vino un temblor y se me cayó la casa, y el carro también se fue para abajo, y pues me quedé sin estufa, sin licuadora, sin televisión, sin nada.
Y dice la viejita, pues yo siempre he vivido así, estoy muy tranquila. Y la Virgen María vivió así. ¿Sabían que la Virgen María no tenía licuadora? ¿Sí sabían? ¿Y no tenía lavadora? ¿Y no tenía sirvientas? ¿Y no tenía televisión? ¿Y no tenía auto? ¿Sabían ustedes que la Virgen no tenía? Bueno, pues Dios nos va a volver a esos tiempos felices donde Él vivió. Porque si alguien sabe cómo vivir en el mundo, pues debe ser Jesús. ¿Cómo se vive en el mundo? Donde hay amor, donde hay cariño, donde hay aprecio, donde el marido cumple con su deber, tratan con cariño a su mujer, la mujer se dedica a sus hijos y comen pollo a la leña todos los días. Pues qué rico. Pero pues, ¿se fijan el trauma que tenemos? Estamos acostumbrados al celular, ya a la televisión, ya la tecnología, y al dinero, ya la tarjeta en el banco, ya mi cuenta, ya todo eso lo vas a perder. Te lo va a quitar Dios. Dale gracias. Si te ocupas, digo, ahorita hay que usarlo, si lo tenemos que usar, pues lo tenemos que usar. Pero digo, son cosas de uso, pero no nos debemos apegar a ellos. No es el problema, no es el dinero, sino el apego que tú tienes a las cosas materiales. Para que no te vaya a suceder lo que a un señor le sucedió en el 2008. ¿Saben lo que sucedió en el 2008? Que cayó la economía. Pues leí yo en el periódico, es historia verdadera, de un señor que se suicidó porque cayó la economía, porque nada más le quedaban 33 millones de dólares en el banco. Nada más le quedaba eso. Se le había pasado toda su vida, tenía más de 300 y de repente, sí, entonces se sintió fracasado y se suicidó. ¿Pero qué vas a hacer con 33 millones? Caramba, no te los puedes gastar. ¿En qué te los vas a gastar? ¿Sí? Si nada más puedes tener una cama, nada más te puedes bañar una vez al día, digo, no sé qué más puedes hacer. Pero para que vean lo que es la locura, yo sé que ustedes no tienen esa locura, pero digo, lo que quiero es que entiendan la locura del materialismo. Nos estamos volviendo cada vez más materiales y menos espirituales. Y los sacerdotes también nos volvemos, porque si nos quitan los criterios morales y nos quitan las verdades perennes, ya no tenemos dónde agarrarnos los sacerdotes. Porque si como criterio moral es cada quien, depende de las circunstancias, pues ya no tenemos ningún criterio moral. Y vas con un sacerdote y dice una cosa y vas con otro y te dice otra. Y si además te quitan las verdades permanentes, fijas, eternas, pues ya no tienes ni qué decirles a la gente. ¿Sí? Vas a decir lo que te pones en la inteligencia. Prepárame un discurso sobre el hijo pródigo y la inteligencia artificial te lo prepara en un minuto. Entonces, ¿en qué se convierten nos convertimos los sacerdotes? En administradores de parroquias. Es decir, volvemos a los tiempos de Jesucristo. Cueva de ladrones, dinero y limonas, y aquí pásenle aquí y a ver, tráeme las cuentas claras. Somos administradores de parroquias y voy a hacer esto y voy a construir lo otro. ¿Y las almas qué? Pues las almas yo no sé. Que cada quien haga lo que le dé la gana. Entonces, primero Dios en control. Es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, ¿sí? Y todo lo que sucede, Dios lo está preparando, pero tenemos que entender que Dios va a dejar que se manifieste el mal para después Él manifestar su poder sobre la serpiente, y sobre el dragón y sobre el infierno, ¿sí? Y va a esparcir. Segundo, Cristo prometió que la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia, pero no se refiere a la iglesia activa, se refiere a la iglesia pasiva. Lo dice Lucas 12:32. Si no me equivoco. No temas, pequeño rebaño, porque mi Padre se ha dignado daros el reino. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video. O escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.